Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Hugo Abreu y el día de hoy vamos a hablar con respecto a nuestro video con respecto a si mi ciudad o la ciudad que me tocó en este caso es sostenible. En este caso me tocó la ciudad de Tijuana, entonces vamos a continuar con pues la explicación, ¿no? Un poco de descripción general de la ciudad. Podemos explicar que su clima es predominante el clima mediterráneo semiárido con inviernos suaves y veranos cálidos y secos. Además que los recursos hídricos podemos explicar que depende principalmente de dos ríos, el río Colorado y el acueducto Río Tijuana, que si bien han tenido una gran cantidad de problemas en los últimos años, estos han tenido que recuperarse de una manera pues un tanto especial, ¿no? Con respecto a la población y la movilidad, podemos explicar que cuenta con un poco menos de 2 millones de habitantes, con un promedio de 500.000 aproximadamente vehículos registrados dentro de la ciudad, lo cual puede generar también una gran cantidad de contaminación, pero eso lo veremos ya más adelante. La educación, aproximadamente el 85% de la población cuenta con estudios básicos de primaria, ¿no? Y además de que pues el promedio o los años promedio de estudios son 9.2 años. Con respecto a las actividades económicas, podemos identificar como principales actividades la manufactura, el comercio, el turismo y algunos otros servicios. Además de que aproximadamente el 4.5% de la población tiene o está en un estado de desempleo. Ya que hablamos de aspectos finales, vamos a hablar un poco más específicos como las emisiones de CO2. En este caso podemos identificar dos variables principales como la electricidad y la gasolina. Dentro de la electricidad podemos identificar que contamos con una cantidad de emisiones de CO2 equivalente de aproximadamente 1.879.233 toneladas de CO2 equivalente. Con respecto a la gasolina podemos identificar una cantidad de 1.698.693 toneladas de CO2 equivalente, por lo cual pues puede llegar a haber una gran cantidad de contaminación dentro de esta ciudad. Además, con el análisis de sostenibilidad vamos a analizar una serie de 8 factores, los cuales veremos más adelante, pero dentro de estos 8 factores están relacionados en 4 diferentes áreas: el área social, ambiental, económica y gobernanza, los cuales iremos viendo con el paso del video. El primer parámetro que tenemos es el acceso a servicios básicos. Este básicamente define si qué porcentaje de la población tiene acceso a servicios básicos como la luz, el agua o incluso también la educación, además de que no se encuentra en una situación de pobreza o de pobreza extrema. En este caso, Tijuana cuenta con aproximadamente un 22% de pobreza y un 1.8% de pobreza extrema, por lo cual se considera que si bien es la ciudad más pobre del mundo, pero tampoco es la menos, entonces se le considera dentro de un parámetro de punto medio. También es importante aclarar que dentro de los parámetros identificamos un semáforo: el rojo, el amarillo y el verde, donde el rojo es bajo, el amarillo es medio y el verde es alto. Entonces pues con base a ese semáforo vamos a ir catalogando cada uno de los parámetros, ¿no? Después tenemos la equidad social. Básicamente identificamos el índice Gini, donde aproximadamente Tijuana cuenta con un puntaje del 0.45. El índice Gini va de 0 a 100, por lo cual nos encontramos un poco en el ecuador dentro de este indicador, por lo cual se le pone dentro de un punto medio. Continuamos con la gestión de residuos sólidos. Básicamente el porcentaje de residuos sólidos reciclados o tratados adecuadamente. Aproximadamente Tijuana cuenta con un 10% o 10-15% de sus residuos sólidos son reciclados o tratados adecuadamente, por lo cual si bien no están bajo como un 5, o más bien no están bajo como un 5%, pero tampoco es tan alto como puede llegar a ser un 30% o más, por lo cual se le pone nuevamente dentro de un punto medio. La energía renovable, básicamente el porcentaje de consumo energético proveniente de fuentes renovables como la solar, eólica y hidroeléctrica. Si bien Tijuana cuenta con una gran cantidad de fuentes renovables como solar y eólica, pues en su mayoría depende mucho de la energía a base del gas natural, por lo cual se le pone otra vez dentro de un punto medio. Con respecto al empleo verde, prácticamente el indicador es que el número de empleos relacionados con sostenibilidad es de 0 a 100, de 0 a 1000 más que nada. Dentro de este factor podemos explicar que Tijuana cuenta con 2.5 empleos de cada 1000 que van relacionados con este tipo de problemática, por lo cual si nos damos un porcentaje o un aspecto de porcentual no alcanza ni siquiera el 10 ni el 5%, por lo cual se le pone un aspecto bajo. Con respecto a la infraestructura resiliente, no hay un dato, por así decirlo, cuantitativo tan específico, sino más bien podemos identificar más un poco con cualitativas. La zona dentro, que es la que se encuentra Tijuana, es una zona de alta actividad sísmica debido a la proximidad que cuenta con la falla de San Andrés, por lo cual se le sitúa dentro de un punto medio. Además de dentro de la planificación urbana participativa podemos identificar el porcentaje de proyectos urbanos que integran consultas públicas y participación ciudadana. Dentro de ese caso podemos identificar que aproximadamente el 25% de los proyectos urbanos incorporan algún tipo de consulta pública dentro de la ciudad, entonces esto se lo puede considerar como algo bastante bueno comparado con otro tipo de ciudades, por lo cual se le pone dentro de un punto medio. Por último tenemos el índice de efectividad gubernamental en la sostenibilidad, es decir, las políticas públicas efectivas. Según recientes encuestas dentro de Tijuana se ha identificado que aproximadamente el 70% de las Tijuana cuenta con un 70% de eficiencia con respecto a la atención a las solicitudes que hacen los ciudadanos hacia el gobierno, por lo cual pues eso se lo sitúa en un punto alto. En términos generales y como conclusión podemos identificar que Tijuana, si bien no cuenta con una sostenibilidad bastante buena, esta tampoco es la ciudad que cuenta con la peor sostenibilidad del país, por lo cual puede llegar a ser una opción bastante considerable a la hora de poder vivir ahí, incluso formar una familia. Digamos que cuenta tanto con cosas negativas como la energía renovable, como con cosas positivas, como por ejemplo la política pública, pero en su mayoría cuenta con escalas de medios, por así decirlo, escala de amarillos, por lo cual pues se considera que se encuentra dentro de un punto medio dentro de la sostenibilidad. No es la mejor, pero tampoco es la peor. Por su atención, muchas gracias.